de Dios. Es el año de la gloria de Dios. El Señor no se guía por las apariencias. El Señor no ve solamente lo externo. El Señor va más allá. La gente va a temblar alrededor suyo porque usted tendrá el poder de Dios. Usted tendrá la verdad en su vida. Y contra eso nadie puede. Todo hombre tendrá que doblar su rodilla, tendrá que temblar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos presentarse a todas las naciones. Vamos a darle un aplauso a las naciones que nos ven, a Juan en Alemania, Pastor Senaldo en Brasil, Pastor Nita Acevedo, su esposa Jordania, todos los pastores en la iglesia El Shaddai de Orlando, Florida. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos esos hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel. Capítulo 25. Gloria al Señor. Texto 1. Este mensaje me lo dio el Señor el domingo pasado que estaba predicando mi esposa. Y me dio este mensaje el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 25, texto 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Padre, te doy gracias en esta mañana. Ayúdame tú que me has dado este mensaje a predicarlo en esta hora a las naciones, a los que estamos aquí. Oh Dios, hoy es un día de búsqueda de identidad contigo, Dios. En el nombre de Jesús reprendo la enfermedad, la muerte, la declaro sin autoridad. Envío bendiciones, Señor, a los que están ahí en la página web. Oh Dios, a nuestra hermana Marina, a nuestro hermano Alfredo, a todos los hermanos que puedan estar frente en esta hora al computador. Oh Dios, bendícelo, Dios, bendícelo. Bendice a los que estamos aquí en esta hora. Háblanos, dile al Señor, háblame, Señor. Yo quiero buscar una identidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Repita conmigo y así se llama este mensaje. En busca de identidad. Para muchos no conocen lo que significa identidad. Y si lo conocen, no tienen claro el concepto. Porque se nos enseñan, bueno, y es parte de la identidad, portar una cédula, portar un documento, un carnet, que lo identifique con su nombre, con sus apellidos. Pero cuando hablamos de identidad en el nivel cultural, en el nivel social, es que ese nombre y ese apellido se pueda apreciar en un grupo de personas, se pueda reflejar en un grupo de personas, que la gente que no pertenece a ese grupo pueda identificarlos, conocerlos por su manera de pensar, actuar, comer, vivir. Por eso este mensaje lo he titulado, ¿cómo?
Ya se los olvidó. Y estuvo bueno, pero ya se los olvidó. Y yo quiero hablar de dos personajes grandísimos. Grandísimos. El hecho que de pronto uno de los dos vaya a salir en desventaja en esta hora por la predicación no quiere decir que fue menos que el otro, sino sencillamente lo voy a hacer intencionalmente. Voy a hacer o voy a desarrollar un personaje más que el otro, porque es la identidad que la iglesia debe buscar en estos días. Quiero arrancar con Samuel. Ustedes saben, yo les he predicado en muchas oportunidades acerca de Samuel. Y hoy vuelvo y les predico de Samuel. Samuel nació de un hogar llamado entre una persona Elcana y Ana. Fue producto de una madre que oró a Dios. Una madre que no se detuvo ante las limitantes que la naturaleza humana le estaba ocasionando. Era estéril. Y con la oración ella pudo derribar las limitaciones personales. Dígale, hermano, con la oración se derriban las limitaciones personales. Entiéndame la palabra en esta hora una vez más, de una negociación. Si se puede llamar negociación entre Dios y una familia ante una necesidad. Es que Dios se mueve en las necesidades del humano. ¿Escuchó lo que dije? Dios se mueve en la necesidad de los humanos. Poca gente se mueve, poca gente se interesa por las necesidades de los seres humanos. Y dice la Biblia que había escasez de la palabra de Dios, que había escasez de juez en la tierra, había escasez de sacerdote. Pero había una familia que también tenía una escasez de hijos. Y entra Dios en la escasez de esa familia a suplir la escasez, pero también buscando suplir la escasez espiritual en su pueblo. Y nace en esa oración, porque es que la oración es el diálogo. Tú no podrás conseguir nada si no oras. Es la medida en que tú dialogas con Dios, hablas con Dios y Dios habla contigo. Y ahí en esa negociación de la oración, en ese diálogo, Dios suple la necesidad de esa familia y Dios asegura también suplir la necesidad en medio de su pueblo. Dígale a su hermano, tú tienes pinta de Samuel, tú eres producto de una oración. Todos somos producto de una oración. Y en esa oración hubo una negociación de Dios suplir nuestras necesidades y nosotros suplir las necesidades de Dios. Pero mucha gente pierde esa identidad y solo se queda en Dios suple mis necesidades. Que las necesidades espirituales de tu pueblo las suple el pastor, las suplan los líderes, la gente que está para eso. Y se estanca la bendición en nuestra vida. Samuel fue un hombre de sueños. Nace en el templo, crece en el templo y comienza a tener sueños en el templo.
Aprende a conocer la voz de Dios en el templo. El templo juega una función en la vida del ser humano. Eso es mentira que Dios esté hablando y que yo, ¿para qué voy a la iglesia si Dios me habla aquí? Paja. Eso es ignorancia. Donde acostumbra hablar a Dios es en su templo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque aquí es donde se habla la palabra de Dios. Y Dios habla es a través de su palabra. Por eso usted no puede salir diciendo, no, es que Dios me habló y lo que Dios te habló es contrario a esto. ¿Qué te va a hablar Dios? Ni una jota, ni una tilde se puede arrancar de esta palabra. Ya Él habló. Dios te puede hablar en tu casa si tú lees la palabra y la entiendes, la comprendes. Pero como es difícil que una persona en el mundo natural lea la Biblia y la entienda, tiene que venir al templo para que el Espíritu Santo lo premie, lo envuelva, para que entienda la palabra. Entonces es difícil decir, no es que Dios me habla aquí, yo no tengo que ir allá. Muy difícil. Y él aprendió a escuchar la voz ahí en el templo. Aprendió a tener sueños en el templo. Y se levanta Samuel como el primer profeta. Inclusive fundó una escuela de profetas. Dios hablaba por medio de ¿quiénes? De sus profetas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Conocen poco a Samuel. Y Samuel desarrolla una escuela de profetas. Recuerden que no había Dios. La gente se había llevado y se había ido a la idolatría. Entonces Dios levanta a Samuel y Samuel comienza a construir, a edificar. Si no había palabra, si no había sacerdote, había una escasez de templo, de iglesia. Entonces, como Dios es un Dios de orden, digo, voy a organizar primero la casa. Y comenzó a colocar profetas para que hablara a Dios. Comenzó a establecer a un sacerdote como Samuel. Y comienza Samuel a ser uno de los últimos jueces sobre la tierra. Ya Samuel juzgaba al pueblo de Israel. Era la necesidad inmediata. La Biblia dice que Samuel nació en Ramá, creció en Ramá y murió en Ramá. Dígale a su hermano, naciste en esa silla, creciste en esa silla y cuidado te mueres en esa silla. Dígale a tu hermano, dígaselo. Ahora le da miedo, denle un aplauso al Señor. No me está entendiendo. Samuel fue un instrumento de Dios para buscar la unidad del pueblo de Dios. Tenía una vocación. Era un hombre con la gracia de Dios para buscar la unidad en el pueblo. Estas son características de personas. Mira a su hermano y diga, tú no tienes pinta de que busca unidad, tú más bien busca disensión. Tú no ves que hay personas que buscan unidad y otras que les gusta es que haya problemas, que haya discusión, que haya pleitos, que tiene un espíritu ahí bien bravo. Samuel tenía la gracia, era un hombre de unidad, activó el deseo de unidad, de fraternidad en el pueblo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Samuel?
Dele un aplauso. Samuel fue un administrador de justicia. No como la reforma a la justicia que hicieron los honorables. Samuel era un administrador de justicia. Era un hombre producto de oración, pues el resultado era un hombre de oración. Además, miraba las cosas con claridad. Tenía visión clara espiritual. Fue instrumento de transición en el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Sí, de jueces pasaron a reyes. A él le tocó políticamente. Hay gente que no habla de política en las cosas de Dios y resulta que la Biblia nos habla de gobiernos. Una transición entre un gobierno de jueces va a pasar a gobiernos de reyes. Se necesitaba un elemento conocedor de lo que es una transición en un estado. Samuel era capaz de hacerlo. Samuel era un hombre para trabajar internamente dentro del pueblo de Dios. Dígale a su hermano, tienes pinta de ser Samuel. Nada más trabaja aquí, tienes esa silla bien arregladita. Un aplauso a Dios, hermano. Era un hombre con gran capacidad de organización dentro del templo y se necesitan hombres y mujeres así. ¿Cuántos sabían eso de Samuel? Sabía interpretar la voluntad de Dios. Esto es difícil, ¿oíste? Cualquiera lo oye bonito. Pero saber interpretar la voluntad de Dios nos cuesta. Porque a veces la voluntad de Dios es contraria a lo que queremos. ¿Aló? ¿Aló? Y cuando sabemos interpretarla, no nos resentimos, no nos molestamos, no nos desanimamos, no echamos para atrás, sino que somos tolerantes, ahora como está de moda esta palabra, con las decisiones de Dios sobre nosotros. Sabemos tolerar la decisión de Dios con nosotros. De pronto en nuestra vida común no somos tolerantes. Papá y mamá dicen una cosa y nosotros decimos otra. Pero saber interpretar la voluntad de Dios es entender y no molestarme, aceptar lo que Dios, la decisión de Dios en mi vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es difícil. Samuel tenía una capacidad, una madurez para comprender esto. Y esto es necesario dentro de la iglesia. No hay compromiso porque los que hablan de la moda y los dueños de la moda dicen que la moda va y vuelve. El cristianismo permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Debe permanecer para siempre el cristianismo. ¿Por qué lo llama Dios? ¿Tú te has preguntado por qué te llamó Dios a ti? ¿Recuerda cómo se llama este mensaje? Buscando una identidad. ¿Por qué me llama Dios a mí? Tú te has hecho esa pregunta. Me llamó para suplirme el desayuno porque no tenía. Me llamó para suplirme el trabajo que no tenía. Para suplirme una novia que no tenía. Bájate de esa escalera. Te vas a caer. Usted nunca a su mamá le dijo, bájese de esa escalera que se va a caer. Dígale a su hermano, bájese de esa escalera que se va a caer.
Olvídate que Dios me llamó para darme un desayuno a mí. Olvídate que Dios me llamó a mí para darme un empleo o darme una novia. Eso se llama añadidura. La intención de Dios va mucho más allá. El deseo de Dios es mucho más fuerte que eso. Está viendo las almas. Está viendo el ser humano. Él ve cómo los gobiernos desarrollan dineros en armas, en tanta tecnología, y el ser humano se muere de hambre cada día. Los niños con menos recursos para poder sobrevivir del hambre y de la miseria y de la pobreza. Nadie quiere invertir en el humano. Los gobiernos invierten en tecnologías y eso es bueno. Pero también es bueno acordarse, invertir sobre el ser humano. El único que invierte en el ser humano se llama Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El único. Denle un aplauso a Dios. El único que invierte en el ser humano. ¿Por qué llama a Samuel? ¿Por qué te llama a ti? Pregúntate, ¿por qué te llamó Dios a ti? ¿Para tenerte un domingo aquí? ¿Para tenerte el miércoles aquí? ¿Para tenerte el viernes aquí? ¿Para buscar novia o novio aquí? ¿O esposo o esposa? Olvídate de eso. Dígale, bájate de esa escalera que te vas a caer. Ascanio 1:2. Hay un propósito ministerial. Dios está viendo la humanidad. Hay escasez de palabra. Hay escasez de sacerdotes. Hay escasez. Y Dios nos llama. Y Dios negocia. Pero ¿qué negocio puede haber si la simple noción de una negociación es que alguien entrega y el otro recibe, da? O un contrato entre dos personas donde uno no solamente va a ganar y el otro no. ¿Qué hace Dios contratando con nosotros, sacarnos adelante, ayudarnos, ser fiel? Y la parte del contrato de nosotros hacia Él es nada. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Todo Dios dámelo. Y Dios, yo no tengo tiempo para ti en nada. No tengo ningún deseo de prepararme. No tengo ningún deseo de venir en las noches a estudiar, de venir los sábados a estudiar. No tengo deseo de venir los miércoles. No tengo deseo de venir los viernes. Señores, bájense de esa escalera porque se pueden caer. Samuel lo llamó Dios como nos ha llamado a todos nosotros con un propósito. Nosotros no somos cristianos porque está de moda, ni somos cristianos porque estamos en búsqueda de una solución a una problemática, a una situación ambiental, a unas circunstancias adversas. No, Señor, somos cristianos porque Cristo dio la vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Por eso somos cristianos, porque Cristo ha sido el único que dio su vida por la salvación de mi pecado. Entonces, Samuel es llamado y algo que se había perdido en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía conciencia. Parece que estuviéramos en los mismos tiempos. Aquí no hay conciencia por la obra de Dios. Escasea la conciencia. ¿Qué es conciencia, pastor? Bueno, yo tampoco sé. Pero algo de la naturaleza lógica me dice que no hay un pensamiento, no hay una ubicación mental, una planificación, una manera estructurada en lo que estoy. Pregúntale a uno o dos o tres por qué eres cristiano. Porque me invitaron a la iglesia.
Porque nadie se enamoraba de mí. Iba a ver si consigo a alguien en la iglesia. ¿Aló? No, porque estoy sin trabajo y me dijeron que fuera allá, que Dios me va a dar un trabajo. Ese es el evangelio de peso que tenemos. Esa es conciencia. Por eso hay tanto evangelio hoy desechable. La gente 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año. No dio resultado la cuestión. Entonces usted lo ve después en otra doctrina que no es ni cristiana ni nada. Porque no hay una conciencia en lo que yo estoy. No he profundizado. Entonces Dios levanta a Samuel para crear conciencia al pueblo. El pueblo de Dios no tenía conciencia, estaba tras los ídolos, estaba detrás de las cosas materiales. Había anarquía. No había un pensamiento normal, lógico, sano dentro del pueblo de Dios. Parece que Colombia no tiene un pensamiento sano, lógico. Usted no ve que nuestra nación no tiene un pensamiento sano. Aquí hay anarquía. Aquí hay imposiciones. Aquí a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y Dios está buscando gente que comience a trabajar la conciencia del pueblo colombiano. Dios está buscando pastores que le den conciencia a los pueblos que vienen a sus iglesias. Usted tiene que asistir a una iglesia donde usted obtenga la conciencia de Dios, el pensamiento de Dios. Hoy hay iglesias donde escasea la palabra de Dios, hay humanismo, hay prosperidad, pero no se hace conciencia de lo que es el evangelio de Jesucristo. Voy a cambiar el tema, ustedes están como rabiosos ahí. ¿O es que están creando conciencia? Si están creando conciencia, dan un aplauso a Dios y yo me tranquilizo. Yo estoy hablando de la característica de Samuel. Samuel se levanta para que el pueblo vuelva a la iglesia. Para que el pueblo supiera andar en la iglesia. Como le dijo Pablo a Timoteo, para que aprendas a conducirte en la casa de Dios. Y hoy los pastores estamos obligados a decirle a la gente, como a nosotros nos enseñaron, cómo conducirnos en la casa de Dios. Hay muchos cristianos, chofer loco. Usted no ve que hay gente que se mete en contravía, se vuela al faro. Hace muchos cristianos en contravía, en faro. No hay pastores que les estén diciendo a los nuevos y a los que están cómo conducirse en la casa de Dios. La casa de Dios hay que aprender a conducirse, hay que venir, hay que hacer, hay que realizar. Hay todo un sistema de cómo funciona el evangelio, de cómo funcionan las cosas. Si Dios no hubiera dejado esas funciones, ya el evangelio se hubiera acabado. Pero ha habido hombres en la historia y seguimos habiendo hombres en la historia que seguimos utilizando el sistema de Dios y por eso la iglesia no va a caer. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor porque hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a desarrollar el sistema de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si es que estoy muy elevado que usted no me entiende o usted está muy metido en el mensaje. Pero esto es un mensaje de alto volumen. Estoy en el templo y Samuel era experto en eso. Comenzó a hablarle Samuel a la gente, a que tuviera conciencia de la responsabilidad, de los deberes, de volver a la iglesia, de volver a las sanas costumbres con Dios. Fuera del templo no hay preparación. Fíjese con qué estamos luchando en los últimos tiempos. Hay muchos estudios. Yo soy de los pastores, con todo respeto, no estoy en contra de lo que voy a decir, que me cuidé de leer muchos libros desde mi nacimiento como cristiano. No lo vaya a hacer porque yo lo digo.
hay muy buenos escritores, pero uno tiene que saber, y así es en el mundo. Usted no puede comprar todo libro ni leer todo libro, porque de todas maneras el que escribe le va a ejercer a usted una influencia. A uno le enseña, cuando está frente a un libro, saber quién está detrás de ese libro. Y no estoy hablando que le enseñan en la iglesia eso, estoy hablando en la universidad, le enseñan a uno que cuando uno va a leer un documento tiene que saber quién escribió el documento, porque de una u otra forma él tiene una línea, un pensamiento. Entonces uno tiene que saber qué editorial, tiene que saber quién lo escribe, porque si no usted termina confundido, ¿verdad? Entonces, usted puede leer mucha literatura, pero donde verdaderamente se aprende, porque Dios ha preparado maestros y Dios ha preparado ministerios, es en el templo, en la casa de Dios. Hoy cualquiera hace un libro. Eso era antes. Hoy cualquiera le hace un libro a usted. Y usted lo lee y usted no puede automáticamente decir, porque el máximo de los libros es este. Entonces, habrán estudios que pueden influir sobre humanidades enteras. Pero como dicen por ahí, Coca-Cola mata tinto. Todos esos estudios mueren al enfrentarlo, al compararlo con la palabra de Dios. Entonces Samuel le enseña al pueblo que andaba en una anarquía, con sus propios ídolos y sus propias religiones, le enseña la necesidad de venir al templo a aprender. Él aprendió el oficio del servicio de Dios. Se aprende en la casa de Dios. Dios, hermano, el oficio para ejercitar las cosas de Dios se aprenden en la casa de Dios. Dale un aplauso. Se aprende. Para eso tienes un pastor, para eso tienes un líder, para que te enseñe. Y tienes que ser tolerante con la enseñanza, porque a veces nosotros traemos unas enseñanzas, traemos unos pensamientos, hemos sido formados en diferentes hogares. Inclusive usted puede venir de otra iglesia, y si la iglesia no andaba como era, usted viene torcidito y hay que pegarles unos cincelazos para que usted enderece sus pies. Amén. Amén. Dale un aplauso a Dios, hermano. Él se preparó en el templo. ¿Dónde lo llamó Dios? En el templo. Eso no está ahí escrito ni en la Biblia registrado por capricho. Hay gente que la vive llamando a Dios yo no sé a dónde. No, es que Dios me llamó a mí para abrir una iglesia. ¿Dónde te llamó? No, yo estaba en el baño y de pronto sentí la voz de Dios. Dijo, ábreme una iglesia. Más bien abre la ventana que el baño lo tienes apestado para que salga el mal aroma. Más bien fue lo que te dijo. Dios llama ¿a dónde? En su casa. Mira, yo soy un ejemplo de eso. Yo no me moví como cristiano. Pueden preguntárselo a mi pastor, que es el hermano Cayetano Garbonó. Yo no me moví de ahí. Yo oía a los hermanos que no, que hay una vigilia, no, que Dios me va a hablar, que Dios me va a hablar. Ya, se los garantizo, el 90% torcido. ¿Dónde Dios me llamó? En un servicio sencillo de la hermana María de Armas, los que puedan ser de Evangelio Viejo de Barranquilla. Una hermana que era pastora ahí en la iglesia cuadrangular del barrio Sevillar en toda la 47 con 14. No se me olvida. Le invitaron un día a un culto de la iglesia. Y yo me puse por allá atrás.
Cuando ya terminó de predicar, empezó a ministrar porque ella era una mujer de liberación, era una mujer de mucha oración. Me hizo así, ven acá. Hércules, ya me va a decir el poco de pecado que tengo encima. Me había puesto atrás precisamente era para eso, para que no me vieran. Porque se ponen atrás es para que temor. Yo mis clases en la primera banca. Más bien le infundo temor al profesor, lo miro y lo pongo nervioso ahí. Le meto caña yo a él más bien. Usted no me coge a mí los cursos, a mí, todavía viejo así cuando yo, ahí de primero. No me pongo atrás. Con todo respeto a los que están atrás, pero yo no sé, yo no me hubiera quedado atrás, yo me hubiera venido adelante enseguida con eso que dijo el pastor. Denle un aplauso a Dios, ¿verdad? No, te quiero decir, desde allá atrás me llamó. Empezó a orarme y me dijo que iba a ser pastor. Yo dije, qué equivocada está la hermana. Esta sí no le pegó como era. Porque mi deseo era evangelista. Yo decía, ay, sí, no. La hermana se equivocó hoy. Pues no se equivocó. Una cosa era lo que yo deseaba y otra cosa era la que deseaba Dios conmigo. Dígale solo, una cosa es lo que tú desees y otra cosa es la que Dios está deseando con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Son dos cosas diferentes. Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios nos va bien. Yo me he podido meter evangelista y ya me hubiera muerto de hambre. Si hubiera sido contrario a lo que Dios quería que yo fuera. Y ahí en mi iglesia humilde Dios me habló. ¿Dónde le habló Dios? Samuel dio esas enseñanzas. ¿Para qué es el templo? ¿Para qué? Ya yo lo dije, llevo dos. Para que Dios me hable. Para que Dios me llame. Para que Dios me dé mis sueños, mis revelaciones. Y yo estoy identificando entonces ya a Samuel y yo estoy identificando para qué es el templo. Y Dios ahí en el templo, en su llamado, lo convierte como un jefe y caudillo. En el sentido sano, ¿no? De Israel. Yo me sorprendo, hermano. Yo me sorprendo. Yo el miércoles, sentado ahí yo, Isa nos mandó a poner de rodillas y yo de rodillas le di gracias a Dios, hermano. De pronto esto que le voy a decir yo a usted no tiene significado para usted. Pero para mí tiene un gran significado. Yo no tenía opción. Ustedes lo saben y yo no me voy a poner a predicar sobre eso porque no voy a hablar. Pero tengo que tocar porque yo tenía una identidad torcida. La gente me conocía por peleonero. La gente me conocía por todos los errores y pecados que tenía en mi vida. Llegaron a conocerme como revolucionario. Por eso yo le llamo la atención tanto a Sigel. Vea, el último movimiento estudiantil que hubo en la ciudad de Barranquilla fue el movimiento de nosotros cuando yo estaba al frente de eso. Yo conozco todo eso. Yo dije, córtese esa barbita que se parece a Trotsky y esas gafitas. Todo eso es identidad en la universidad. ¿O no? Y no me va a echar cuenta a mí, denle un aplauso. A mí me va a echar cuenta. Si Dios permitió fue todo eso, esa fortaleza es para Dios. Quítese esa barbita y esa gafita que usted no es troquista. Uno identificaba en la Universidad del Atlántico los troquistas con su gafita delgaditica, chiquitica y con unas barbitas aquí. Bueno, a mí Dios hasta me hizo sin barba. No, yo conozco todo. Se cayó Rusia, se cayó Cuba, se ha caído todo eso.
Hay una gran preocupación. Ya Rusia se sienta con Estados Unidos y come y se van a comer una hamburguesa los dos presidentes. ¿Para qué nosotros todavía tirando línea por ahí? Uno tiene que estar en lo que tenga identidad, en lo que garantice. La Biblia dice, esa palabra pasará cielo y tierra, pero esa palabra no pasará. Las cosas de Dios son eternas. No han podido destruir el pensamiento y la identidad de nuestro Dios. Se ha construido desde el cielo. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo nosotros?